Hola, mi nombre es Iván Jiménez, yo soy contador público y en esta ocasión vamos a tratar los aspectos importantes al momento de hacer una retención en la fuente. Tenga en cuenta que este es una charla no dirigida a los cambios que ha habido en la retención en la fuente. Está dirigida a cómo hacerla y qué cuidados hay que tener. Vamos a comenzar con analizar algo. La retención en la fuente no es un impuesto. Estamos acostumbrados a decir el impuesto de retención en la fuente. No es un impuesto. La retención en la fuente es un anticipo que se hace de ciertos impuestos. Son varios los que se manejan en la declaración. El anticipo a título de impuesto de renta, el anticipo de IVA, la retención en la fuente de timbre y la retención en la fuente de impuesto al consumo. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos, varios apartes. Vamos a ver la mecánica, cómo se hace. Lo principal nosotros en la retención en la fuente es mirar el RUT del contribuyente en la parte de responsabilidades y ver si tiene la responsabilidad. En este caso es una sociedad y tiene las dos responsabilidades. La 07, que es retención en la fuente a título de renta, y la 09, que es retención en la fuente a título de IVA. Fíjese que toda sociedad debe hacer retención en la fuente por los distintos egresos que haga, los pagos que haga y por los distintos conceptos utilizando la tabla de retención en la fuente vigente. ¿Cada cuánto vamos a presentar la retención en la fuente? La retención en la fuente se hace de manera mensual. Todos los meses hay que presentar retención en la fuente. Aquí tenemos el calendario del año 2019. Vamos a hacer un ejercicio para establecer a una sociedad que tiene el NID 900.300.120 ¿qué día se le va a vencer en cada mes del año 2019? La norma dice que uno debe tomar el último número del NID. Y ojo, aquí vamos a hacer el ejercicio para ver la importancia de que se tome el número adecuado para fijar el vencimiento. Si uno de despistado toma el último número, o sea, el dígito de verificación, el 3, los vencimientos para la retefuente serían casi que los últimos días, pero no es correcto. Esto está mal. ¿Por qué? Porque el vencimiento se mide es con el último número de NID sin tener en cuenta el dígito de verificación, que sería el 3. En este caso nos tocaría el 0 y el 0, fíjese que es el primer vencimiento que se da todos los meses para la obligación de retención en la fuente. Fíjese que mirando el calendario, este es el calendario fijado por la DIAN para el 2019, nosotros el primer vencimiento es el día 8, el más temprano en todos los meses, que es en febrero, en marzo y en octubre, el día 8. Por regla general debemos anticiparnos a esta obligación y tener en cuenta que si voy a estar dentro de los primeros vencimientos y yo tomo por costumbre hacer la retención en la fuente y presentarla el día 5 de cada mes, yo nunca voy a sufrir por estar corriendo bases
y que el portal de la DIAN se caiga y no pueda yo presentar mi declaración de retefuente. Periodicidad mensual. Ahora, siempre todos los meses vamos a presentarla y como esto se presenta teniendo firma electrónica, uno la presenta sin pago y luego hace el pago. Esto es la periodicidad. Ahora bien, si en el mes no hubo retenciones, la sociedad no tuvo pagos que llegaran al tener el tope para hacer retención en la fuente, no se presentaría el retefuente por ese mes. No es que uno tenga que presentarle en cero, no se presentaría. Ahora bien, si no hubo ingresos para la sociedad, una cosa es los pagos que uno haga y que hay que hacerle retefuente. Pero si nosotros estamos beneficiados por esa norma que dice que no pago salud y uno de los parafiscales, yo tengo la obligación de hacer una autorretención sobre mis ingresos. Si durante el mes yo no tuve ingresos y adicional no tuve lo que es retenciones para proveedores, yo en ese mes no presento declaración de retefuente y no estoy violando la norma. Si no hay ninguno de estos dos, yo no presento retefuente en ese mes. La retención en la fuente siempre va a estar ligada a unas tablas, a unas tarifas. La retención en la fuente a título de renta, vamos a hablar, acuérdese que tenemos ya lo habíamos dicho, 4 tipos de retenciones en la fuente o anticipos. Ahora vamos a comenzar a hablar sobre los retención en la fuente a título de renta en sus distintos conceptos que hay. Comencemos con el de salarios. Para el concepto de retención en la fuente de salario se le va a hacer a las personas que tengan contrato laboral con la empresa y que estén ganando un sueldo que al llevarlo a la tabla tenga que hacérsele retefuente. Ahora, en este rubro de salarios también vamos a meter a las personas que nos estén prestando honorarios y las que nos estén prestando servicios siempre y cuando ellos no tengan contratado sino a un solo ayudante o una persona. Si ellos prestan los honorarios o los servicios ellos solos, yo los voy a tratar como un rubro de salarios. Para hacer retención en la fuente de salario, existen 2 maneras de hacer la retención en la fuente de salario. Están descritos en el artículo 385 del Estatuto Tributario y 386. Generalmente le llamamos procedimiento 1 y procedimiento 2 por costumbre, pero así están como los tengo aquí descritos en la diapositiva como opción 1 y opción 2 de retención en la fuente de salario. Veamos la primera. Llevar el valor del pago a la tabla de retención en la fuente. Ese es el primer procedimiento. Hagamos un ejercicio. Nos hablaban de una tabla. Veamos la tabla. Esta es la tabla de retención en la fuente para los asalariados, para los que tienen contrato laboral o solo prestan honorarios y servicios, pero ellos solo o con la ayuda de un ayudante nada más. Esta tabla, así a simple vista de retención en la fuente, resulta un poquito complicada porque habla de unos intervalos. Hagamos un ejercicio práctico para entenderla mejor.
Digamos que una persona se gana salarios de 5.400.000. Aquí la tabla dice que yo debo tomar el ingreso laboral expresado en VT. Tomo los 5.400.000, lo divido entre el valor del VT, que es el VT, unidad de valor tributario. Ese valor lo fija todos los años una resolución, que es una medida para tasar distintas tarifas, distintos valores, distintas ocasiones, como sanciones. Se fijan en VT y para no estar cambiando todos los conceptos, que son muchos, simplemente dijeron, lo fijamos en VT y al VT le damos un valor. Para el año 2019 el VT está en 34.270. Como la tabla está expresada en VT, tomo el ingreso, que son los 5.400.000, lo divido entre 34.270, que es el valor del VT 2019, y voy a expresar el salario o el honorario o el servicio que se gana a la persona que le voy a hacer la retención en la fuente en VT. Para el efecto, con la calculadora me dio 157,57 VT. Ahora dice, esta parte es esta parte primera que hice, ingreso laboral grabado expresado en VT. Ya lo llevé a VT. Ahora dice la segunda parte, que tome y aplique ese intervalo. Como a mí me dio 157,57 VT, dice que de 0 a 87 VT es 0%, de 87 a 145, 19%. Yo quedé en el intervalo de 145 a 335 VT, o sea que la tasa que yo voy a aplicar de retefuente es del 28%. No lo debo hacer de manera rápida, o sea, 5.400.000 por el 28, no. El impuesto se establece o la retención de acuerdo a la formulita que está seguida en ese intervalo. Ya vimos la primera parte, que es llevar el ingreso laboral a VT. Ahora dice menos 145 VT. Tomo los 157,57 VT, le resto 145 VT, me va a dar 12,57 VT y le aplico el 28%. Esta parte es la segunda fase de cómo calcular la retefuente, está en amarillo. En este caso me dio 3,52 VT. Ahora dice más. La tercera parte para hacer el cálculo es más 11 VT. Le sumo las 11 VT, es la parte rojo, y ya me va a dar la retención en la fuente que esta persona debe hacerse, pero expresada en VT. 14,52 VT es lo que la persona debe pagar como retención en la fuente. Si yo lo quiero llevar a pesos, lo multiplico por el valor de una VT, que es 34.270 pesos, y la retención en la fuente laboral a este salario de 5.400.000 sería 497.600 pesos. Esa es la retención en la fuente por el procedimiento 1 que veíamos, que es llevar el valor o la base de retención a la tabla directamente. Aquí tenemos ese procedimiento 1. El procedimiento 2 dice que es la segunda opción, es en los meses de junio y diciembre de cada año, hacer un porcentaje fijo de retención y eso aplicarlo al resto del semestre. ¿Cómo se haría eso? Yo tomo todos los meses
digamos que estoy en junio, voy a calcular el porcentaje fijo de retención en la fuente para ese semestre siguiente. Y estoy parado en junio. Yo tomo los ingresos de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, los sumo, o sea, el semestre anterior lo sumo, para este caso me dio 30.200.000, lo divido entre 6 y eso me va a dar un promedio de 5.033.000. Este 5.033.000 pesos lo llevo a la tabla y el porcentaje que me dé ya se lo voy a aplicar a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En diciembre yo hago el cálculo de nuevo, tomo los ingresos del semestre y así voy cada semestre buscando el porcentaje de retención fijo que voy a utilizar. Ahora, en cuanto a salarios, tenemos ya lo que vimos, el cálculo de retención en la fuente, que es a partir de 87 VT, lo veíamos en la tabla, y esa es la tabla del artículo 383, la que aplicamos. Ahora, hay otros tipos de pagos en cuanto a salarios, son las indemnizaciones que van a recibir un tratamiento de retefuente distinto a lo que es salario. ¿Cómo se hace? Si el ingreso es superior a 10 salarios mínimos legales, a partir de un peso que le paguemos por indemnización, le vamos a retener el 20%. Estos son los dos casos de retenciones que trae la tabla de retención en la fuente. Ahora vienen otro grupo de casos que son honorarios y consultoría. Fíjense que es extensa la tabla. Siempre va a venir expresada así, los conceptos y las cualidades tanto de que debemos tener en cuenta para hacer el procedimiento de acuerdo al contribuyente, o sea, de acuerdo a nuestro proveedor del bien o servicio. Aquí tenemos honorarios. Esta primera parte nos describe a la persona que le vamos a hacer la retefuente y unas cualidades que tiene y el concepto. Ahora, en la segunda parte está la base mínima de la cual yo le voy a hacer retención. En este caso, para honorarios y consultoría es desde $1. Y luego sí la tarifa. Fíjese que hay distintos valores de retenciones en la fuente, porcentajes de retenciones en la fuente para aplicar. ¿Qué debo hacer yo? Tomar mi pago, por ejemplo, yo voy a pagarle unos honorarios a una persona. Vamos a tomar el primer ítem, honorarios y comisiones, cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada. Persona jurídica, o sea, sociedad. Si yo le voy a hacer un pago de honorarios o comisiones a una sociedad, debo aplicarle la tarifa de retención en la fuente del 11%. Si le voy a pagar $1.000.000 de comisión, le debo aplicar el 11%, serían de 1.110.000 pesos, y eso es lo que le voy a hacer de retención en la fuente, cuando corresponde a honorarios y consultorías, y por la calidad del contribuyente, que en este caso es persona jurídica. Hay para personas naturales y para distintos servicios que vemos en los demás renglones. Este es un segundo bloque. Primero eran salarios. Ahora viene honorarios y consultorías. Estos honorarios y consultorías es cuando la persona o la entidad que presta los honorarios o consultoría
emplea más de 2 personas para hacer el trabajo. Aquí se aplica estas tarifas, depende de la calidad del concepto de la retención. Hay otro bloque de retenciones que es de servicios. Honorario y consultoría, el anterior prima el factor intelectual. Para servicios prima es el factor hacer. No tiene que ser un servicio muy especializado. Asimismo, maneja el mismo esquema. Unos conceptos de servicios y de tipo de persona a la que le voy a hacer rete fuente, las cualidades, unas bases mínimas. Aquí sí vemos que hay base mínima, casi todas son de 137.000 pesos. Algunas de $1, que es arrendamiento de bienes muebles, desde $1 que pague yo hago el 4%. Y otros tienen, como el servicio de transporte nacional de pasajeros, tienen una base mínima de 925.000. Esto de la base quiere decir que si el pago que yo voy a hacer a mi proveedor es inferior a esta base, yo puedo optar, ojo con esto, puedo optar por no hacerle rete fuente. Si yo parametrizo mi software y demás para que por servicios, siempre que sea superior a cada uno de estos conceptos, le haga rete fuente, automáticamente me lo va a hacer. Si yo opto porque le voy a hacer rete fuente a todos los pagos, pues obvio lo que es la base. Si voy a pagar $1, hago rete fuente. Si voy a pagar más de la base, hago rete fuente. Eso no lo prohíbe la ley. La ley lo único que te dice es, tienes una opción. Si quieres utilizar el tope, úsalo. Si no, haga rete fuente desde $1 que pague. Luego viene lo que es la tarifa. Aquí los cuidados que hay que tener es ir viendo que por cada tipo de servicios que se presten, depende de la calidad del servicio o el tipo de servicio, y también depende de la persona que le voy a hacer retención en la fuente, se utiliza una tarifa distinta. Otro bloque es el de compras. Compras tiene los conceptos que fíjese que depende del tipo de compra que vaya a hacer. Va a tener una base mínima. Hay algunos de $1, otros de bastante plata, como son la adquisición de bienes raíces para vivienda de habitación. Fíjese que la base es 685.400.000 pesos. De ahí en adelante voy a retener, si se pasa el monto, un 2.5%, que es las tarifas que ya están en la última columna. Tuvimos salarios, tuvimos honorarios y comisiones, tuvimos un bloque de servicios y ahora tenemos un bloque de compras. Siempre cualquier pago que yo voy a hacer va a estar enmarcado en esto. Si no está enmarcado en esto, hay un último bloque de la tabla de retención en la fuente que se le denomina otros conceptos. Fíjese que aquí está el resto de, digamos, conceptos que se pueden presentar. Juega lo mismo, unos conceptos y unos tipos de proveedores, cualidades de los proveedores, lo que es un monto mínimo, desde cuándo puedo hacer rete fuente y lo que es los porcentajes. Hasta aquí los bloques de la tabla de retención en la fuente que yo debo tener en cuenta para cuando voy a hacer retenciones en la fuente. Buscar en la tabla el concepto, mirar la base mínima y el porcentaje que voy a aplicar.
Así las cosas, ya tuvimos lo que es a título de renta. Ahora viene la retención en la fuente a título de IVA. Este concepto de retención en la fuente a título de IVA está revivido para este año. Esto ya lo habíamos dejado de hacer, pero a partir de la ley de financiamiento vamos a hacer retención en la fuente de IVA a título de IVA en varios casos. Aquí tenemos todos los casos y de acuerdo a esto, si yo voy a pagar un valor por estos conceptos, yo debo tener en cuenta una base que para el caso va a ser establecida para cada rubro. Y por último, ¿qué porcentaje del IVA? Ojo, ¿qué porcentaje del IVA? No es la retención que voy a hacer sobre el pago, es sobre el IVA. Si yo voy a pagar 10 millones de un servicio que es grabado con IVA, la persona me lo facturó a mí los 10 millones, por ejemplo, servicio de un alquiler de bien raíz. Eso, si es un local comercial, tiene IVA. Entonces, la persona me factura 10 millones más el 19% del IVA, serían 1.900.000. Aquí vamos a tener que pagarle a la persona lo que es el pago del canon más el IVA. Pero la norma me dice que yo debo hacer retención en la fuente. A título de renta ya vimos la tabla y ahora voy a hacer a título de IVA siempre y cuando se dé las condiciones en cuanto al proveedor. Si el proveedor, yo soy un grande contribuyente, yo debo retenerle a un responsable de IVA. ¿Cuánto? De acuerdo a lo que establezca la tabla. Hay retención en la fuente de renta, hay retención en la fuente a título de IVA y también hay retención en la fuente a título de timbre. Este se usa muy poco y se lo explico rápidamente, es sobre contratos que se hagan de ciertos montos muy altos, se hace una retención a título de timbre. Pasemos a unos cuidados. Hemos visto una cantidad de conceptos y una cantidad de porcentajes. Es muy bueno tener en la contabilidad un auxiliar para cada concepto y para cada porcentaje. Inclusive se recomienda que el nombre de la cuenta sea utilizando el concepto y utilizando el porcentaje. Eso es un cuidado que hay que tener. Luego, otro cuidado que hay que tener es la retención en la fuente se hace en pesos, se contabiliza en pesos. Cuando digo en pesos es, si yo voy a hacer una retefuente y la retefuente da 10.500 pesos, yo contabilizo 10.500 pesos. Pero la declaración de retefuente se presenta aproximada a múltiplo de 1.000. Entonces eso genera diferencias. Al momento del pago, la contabilidad entra en pesos y la declaración se va en miles. Ahí debo contabilizar el ajuste al 1.000 en su renglón. Cada renglón va a tener un ajuste al 1.000. Yo debo utilizar un registro adecuado para que esa cuenta quede todos los meses quede con un pago en pesos, pero ajustado con una cuenta de ajuste al peso. Esto es algo que no acostumbramos a hacer y nos va
a originar bastantes problemas cuando estemos conciliando la cuenta a final de año. Otro cuidado que debemos tener al hacer la retención en la fuente es que cada mes, si yo tengo ingresos, yo debo hacer una autorretención en la fuente. Esto aplica solamente para los contribuyentes que están haciendo uso del beneficio de no pagar salud ni y no pagar uno de los tres parafiscales. Esto es costumbre que es, bueno, costumbre no. Esto es siguiendo la norma que venía del CRE, que exoneraba por el pago de salud y de uno de los parafiscales a los que tuvieran que pagar CRE. Esto ha seguido y si usted tiene ese beneficio de no pagar salud en su empresa, o sea, nada más paga la salud que le descuenta al empleado, usted debe hacer autorretención de ingresos en un porcentaje de acuerdo a su actividad económica. Este cuidado hay que hacerlo todos los meses. Es raro el mes que la compañía no facture. Ya lo vimos, si no factura y no hace pagos y retenciones, pues no presenta retefuente. En la declaración lo vemos en la casilla 90, cuando yo comienzo después de el encabezado de nombre, periodo, viene una casilla 90 que es autorretenedores, personas jurídicas exoneradas de aportes. Yo tomo y ahí digito mi actividad económica, para este caso la 5511. Él automáticamente, al yo digitar, al escoger, porque no digito, escojo de las actividades económicas, la mía, él inmediatamente me va a colocar el porcentaje. Eso hace que cuando ya en el cuerpo de la declaración de retefuente yo digite mis ingresos para este mes fueron 37.539.000, él me calcule automáticamente en la casilla 67 la retención en la fuente sobre los ingresos, la autorretención que me estoy haciendo, solamente por estar cobijado por el beneficio de no pagar salud y uno de los parafiscales, siguiendo con la mecánica de el CRE, que ya hace 2 años no existe. Este cuidado de colocar al comienzo en la casilla 90 la actividad económica hace que cuando vaya a diligenciar el renglón, él se diligencie automáticamente. Pruebe usted no colocar la actividad, pues antes, cuando comenzó esta práctica, las personas obviaban colocar la actividad y diligenciaban a mano este renglón, esta casilla 42, y obviamente tenían que diligenciar la 67 manualmente por no colocar la actividad. Esto es uno de los cuidados cuando haces retención en la fuente, ya en la declaración en sí en el portal de la DIAN. Algo nuevo que debemos tener en cuenta es, yo debo hacerle retención en la fuente a todos mis proveedores, pero si un proveedor se ha acogido al impuesto simple de renta, yo no debo hacerle retención en la fuente. Y no estoy incurriendo en ninguno, por ejemplo, si yo no hago retención en la fuente de los pagos que hagan mis proveedores, esos pagos serían desconocidos en mi declaración de renta. Si ese proveedor está inscrito en el régimen simple de renta, que es un nuevo régimen que entró a partir del 2019, yo puedo deducir el total de ese pago que le haga el proveedor, así no tenga la retefuente. ¿Por qué? Porque
Ellos, los del régimen simple, yo no le hago retefuente porque ellos ya van a tener una tarifa muy distinta al régimen ordinario de renta. Por esa razón es que yo no debo hacerle retefuente. Ahora, uno diría, esa retefuente la pierde la DIAN, o sea, el gobierno no lo recauda. No, ojo, estas personas que están en el régimen simple, que no le hacen retefuente a los ingresos que ellos prestan a los distintos clientes, ellos están en la obligación de hacerse la autorretención de esos ingresos. Lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos diligenciando el formulario, en qué partecita es que vamos a colocar eso. Cuando yo hago declaración de retefuente, yo debo pagar la retefuente dentro de los 2 meses siguientes a haberla presentado. Si no hago esto, yo voy a incurrir en algo que se llama extemporaneidad. ¿Por qué? Porque esa declaración, aunque ya la presenté con mi firma electrónica en el portal y no la pago dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de vencimiento, la DIAN la borra del sistema, ya no existe. Ojo, según la ley de financiamiento, se borra el sistema y no existe para efectos de haber tú cumplido con tu deber de presentarla. Pero como tú la metiste al sistema, la DIAN sí puede hacer uso de ese valor que tú colocaste ahí. La retefuente de enero fue 3.500.000 total. Yo no la pago sino por allá en mayo. La DIAN sí puede hacer uso de ese valor que tú entraste a colocar ahí para hacer la exigibilidad del pago. A pesar que no tiene efectos de haberse presentado o cumplido el deber de presentarse, sí va a tener efectos de que la DIAN cobre esa plata. Vamos nosotros al portal de la DIAN para ver lo que es el manejo del formulario directamente en el portal. Aquí, cuando yo no pago dentro del inmediatamente la retefuente, yo debo hacer un recibo de pago en banco. Debo tener el cuidado que cuando haga el recibo de pago el banco, ya sea el mes, mes y medio, que vaya a cancelar, en la casilla de formulario haga referencia a la declaración que ya presenté y que no pagué. Es muy bueno tener ese cuidado porque si no, la DIAN va a decir, aunque la haya pagado, usted no se la imputó a esa declaración ya presentada, entonces no la valgo y seguimos incurriendo en extemporaneidad. Si yo me voy al portal de la DIAN, voy a escribir aquí dian.gov.co. Entro al portal. Aquí voy a entrar a la opción de portal transaccional, usuario registrado. Coloco NIT de la entidad, la opción NIT, digito el número del NIT, la cédula de ciudadanía del representante legal, el número de la cédula, la clave y le doy ingresar. ¿Cómo puedes tú ver la responsabilidad de retención en la fuente? Le das aquí obtener copia del root, él te lo baja a tu computador aquí en esta parte. Le doy clic, lo abro y me voy
al sector de responsabilidades. Vamos a ampliar aquí. Fíjate que aquí está retención a título de renta, la 07, y retención a título de impuesto a las ventas. Ahí ya veo que tengo la responsabilidad. Para diligenciar la retención en la fuente, me voy a diligenciar presentar. Y escojo el formulario que es el 350. Le doy doble clic y entro al año que voy a hacer la retención, 2019. La DIAN está bastante ágil ahorita en cuanto a los formularios. Ya están disponibles los de persona natural y si vemos aquí ya hemos presentado el periodo 1 o mes 1, aquí abajo está mes 2, mes 3 y mes 4. Yo voy a hacer ahora mes del 2019. Abro aquí esta pestañita que la había recogido. Año 2019, periodicidad mensual y el periodo que voy a escoger, fíjese que no ha terminado el mes de mayo, ya está habilitado. Voy a escoger el mes de mayo para mirar el formulario. Crear. Aquí ya me abre el formulario para el mes de mayo. Voy a hacer uso de él y a sacar un borrador. No voy a presentar porque todavía no se acaba el mes. Voy a recoger aquí lo que es esta parte de datos generales. Antes de cerrar esa parte, aquí es donde le decía que la casilla 90 uno escoge la actividad económica. Uno se va aquí y busca la actividad económica de acuerdo al RUT. La actividad que tengo en el RUT, yo miro acá arriba la actividad principal, es 4752. Me voy acá, 4752. Está en orden numérico, 4752. Aquí está. Lo escojo y él automáticamente aquí me colocó la tarifa 0,4. Y ahora puedo cerrar esta parte de los datos generales. Aquí ya vengo a diligenciar lo que es las retenciones en la fuente que yo hice a título de renta. Fíjese que aquí dice retenciones a título de renta. Debo colocar la base y debo colocar la retención. Vamos a diligenciar dos renglones nada más. Honorarios. Yo pagué 5.400.000. Y le debo liquidar el 11% porque no estoy diligenciando acá en salarios. Si esos honorarios los hubiese colocado acá en salarios, serían 5.400.000 y como vimos en el ejercicio, vamos a buscarlo, esta fuente me da 497.600 pesos. $497.600 y él redondea al múltiplo de 1.000, coloca 498.000 pesos. Aquí coloco 0 porque no hubo honorarios que le aplicara o que el proveedor lo prestara con varios ayudantes. Y voy a colocar lo que son servicios. Servicios fueron
1.000.000 de pesos y fueron 45.000 pesos. Él automáticamente, ya eso nada más fueron los 2 renglones que utilicé en este mes. Él automáticamente va haciendo lo que es la suma de las retenciones a título de renta. Pasamos a autorretenciones. Acuérdese que ya yo soy beneficiario, o sea, me beneficio de no pagar salud y uno de los parafiscales. Entonces yo debo colocar aquí todo el ingreso del mes que tuve. Tuve 45.700.000 de ingresos. Él automáticamente al dar enter liquida aquí la autorretención a la tarifa del 0,4%. Hasta aquí la autorretención. Si yo me paso a hacer del régimen simple de impuesto de renta, entonces yo tendría que aquí colocar los 45.700.000 y de acuerdo a una tabla, porque soy beneficiario de salud, pero sí, como yo estoy del régimen simple, aplico una tarifa de acuerdo a mi actividad económica y voy a hacerme una autorretención de renta, aunque no soy autorretenedor autorizado, simplemente por estar en el régimen simple. La autorretención en este caso me dio 120.000 pesos. Fíjese que esto por estar en el régimen simple de renta es algo nuevo a partir de este año. Eso hasta las autorretenciones. Luego vienen las retenciones por pago al exterior, no tuvimos. Hasta aquí total de retenciones a título de renta, 846.000 pesos es lo que voy a pagar. Viene ahora las retenciones en la fuente a título de IVA. Para el caso, yo no soy grande contribuyente, no le estoy reteniendo al régimen a los responsables de IVA, ni soy entidad del Estado para hacer la retención del IVA. Pasamos, aquí viene la retención de timbre que hablábamos y la retención de impuesto al consumo, los que le parecía raro el impuesto al consumo. Aquí está el renglón 84. En mi caso, en la compañía, no hubo retención de impuesto al consumo. Él totaliza automático las retenciones. En caso de haber sanciones, debiera colocarlas aquí, estoy a tiempo. Aquí viene algo interesante que tiene el formulario. Y es que si yo soy contador y voy a firmar con salvedades, aquí en la casilla 994, le activo esta parte de acá. Para el caso mío no va a ser desactivo. Luego le doy en este signo más guardar y él genera un borrador. Dice el borrador fue guardado. Si yo cierro esta casilla aquí y doy un PDF, él me baja a mi computador ya el formulario 350, ya lo bajó, lo voy a abrir. Aquí está totalmente la partida donde yo diligencié los renglones, rentas de trabajo, servicios, la autorretención de renta por estar beneficiado en salud y la autorrenta porque soy de régimen simple. Total 846, está bien diligenciado. Me devuelvo al portal y puedo entrar a firmar. ¿Cómo firmo?
primero le doy clic aquí, autorizo, aquí está representante legal y el contador, no voy a firmarlas porque estas no son las cifras y es el mes de mayo que todavía no se termina. Fíjese que así yo diligencio mi formulario de retención en la fuente y debo hacerlo cada mes. Espero que esta charla le haya servido y los espero en la próxima.